¿Cómo luchar contra las potestades en los lugares celestiales? Es una pregunta que nos hacemos cuando empezamos a profundizar en el tema del combate espiritual, y es importante estar profundamente arraigados en la palabra de Dios para comprender realmente lo que declara el apóstol Pablo cuando dice luchar contra las potestades en los lugares celestiales. ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿Dónde comienza nuestra autoridad? ¿Cuándo termina nuestra autoridad? ¿Cómo funciona el mundo espiritual? Es importante comprender esto para asegurarnos de estar protegidos por Jesús, de estar realmente en lo que Dios nos pide y de no andar a tientas en el combate espiritual, declarando cosas y haciendo cosas con la esperanza de que funcionen, sino estar seguros de que lo que hacemos es profundamente bíblico y que nuestras acciones tienen un impacto considerable en el mundo espiritual. Así que todo lo que voy a decir aquí, y todas estas preguntas las voy a responder en este video y extraer de mi libro, Combate Espiritual, un libro que por supuesto trata sobre este tema. Descubre las 25 verdades más importantes sobre el combate espiritual. Y ahora voy a compartir con ustedes la verdad número 25, que trata sobre cómo luchar contra las potestades de las tinieblas. Este libro lo pueden encontrar en mi sitio web jeremypothing.com. En la descripción del video pueden descargar las 80, las 60 o las 80 primeras páginas gratuitamente en mi sitio web o en la descripción del video, ¿de acuerdo? Para saber un poco más. Entonces, antes de comenzar, es importante entender primero cómo funciona la autoridad. Porque si no entendemos cómo ha funcionado esto, quizás nos cueste comprender lo que el apóstol Pablo declara en Efesios capítulo 6, donde dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los dominadores de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. No hablaremos mucho de estas categorías, de lo que significan, ¿de acuerdo? Me voy a concentrar en cómo entonces luchar contra los poderes en los lugares celestiales y por qué el apóstol Pablo nos pide esto. Así que primero vamos a hablar de la autoridad. La autoridad en la tierra fue dada primero a Adán y Eva. Esa autoridad les permitió incluso dar nombres a los animales, les permitió reinar sobre el jardín del Edén. Pero vemos en los comienzos del Génesis que la serpiente, que es Satanás, va a tentar a Eva y Eva va a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva también se lo dará a Adán y en ese momento ocurre la caída, el pecado, la enfermedad y la muerte llegan a este mundo. Y lo que también sucede en ese momento espiritualmente es que Satanás roba la autoridad que Adán y Eva tenían sobre la tierra. Así que la autoridad sobre la tierra en ese momento la tiene Satanás y ya no son Adán y Eva. Y veremos que Satanás va a utilizar esa autoridad en varias ocasiones, por ejemplo en textos muy conocidos como el libro de Job, donde Satanás se presenta ante la corte celestial y ante los hijos de Dios para hablar con Dios, y luego desciende con una instrucción de parte de Dios. De hecho, lo que sucedió allí en el libro de Job fue porque Satanás tenía autoridad sobre la tierra. Y me gustaría hacer este paréntesis diciendo que lo que sucedió en el libro de Job ya no puede volver a ocurrir, así como tampoco ofrecemos sacrificios a Dios para el perdón de nuestros pecados, porque Jesús lo cumplió todo en la cruz. Así, Satanás ya no puede presentarse ante la corte celestial porque ya no tiene autoridad sobre la tierra. Somos nosotros quienes tenemos esa autoridad. Entonces, en ese momento él tenía autoridad sobre la tierra. Vemos otro texto, por ejemplo, cuando Satanás va a tentar a Jesús en el desierto. ¿Qué dice una de las tentaciones de Satanás? Va a ser: si te postras ante mí, todos los reinos que ves, te los daré porque los doy a quien quiero. Y Jesús no va a cuestionar esa declaración. ¿Por qué? Porque Satanás tenía autoridad sobre la tierra. Se la había robado a Adán y Eva. Pero cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, despojó al enemigo, lo exhibió públicamente y recuperó esa autoridad. Y Jesús, después de la resurrección, va a declarar algo poderoso, va a decir: toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Y luego va a decir: vayan, vayan. Y en ese vayan Jesús dice: y estos son los signos que acompañarán a los que crean. Él va a dar esa autoridad a sus discípulos y va a decir: les he dado poder para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, nada podrá hacerles daño.
Cuando Jesús declara esto, lo hace en un contexto. No está hablando realmente de serpientes, no está hablando realmente de escorpiones, está hablando de entidades demoníacas y va a referirse a animales que se arrastran por la tierra y no a animales que pueden moverse en el cielo. Jesús está diciendo, les he dado poder sobre la tierra, sobre los demonios, ¿de acuerdo? Y no sobre los principados, las entidades espirituales demoníacas en los lugares celestiales, sino sobre la tierra, es decir, los demonios. Y es importante entender esto. Así que, desde mi punto de vista, y cuando observo la palabra de Dios, mi punto de vista, y lo creo, es, y lo explico en mi libro y lo desarrollo, es que no tenemos autoridad en el cielo. No tenemos autoridad en el cielo. Tenemos autoridad en la tierra, pero no en el cielo. Dios tiene dos ejércitos, el ejército terrestre, que es la iglesia con mayúscula, y el ejército del cielo, el ejército del aire, ¿de acuerdo? Que son los ángeles. Y de hecho, cuando Daniel se pone a orar, bueno, aunque él todavía no tenía la autoridad que tenemos nosotros hoy, pero él va a orar, va a ayunar, y hay una batalla que tiene lugar y él no se involucra en esa batalla. Son los ángeles quienes gestionan esa batalla. A veces Dios nos va a decir que esa batalla no es nuestra batalla porque es una batalla que ocurre en los lugares celestiales. Hay batallas que sí son nuestras porque suceden en la tierra, ¿de acuerdo? Por eso es importante darnos cuenta de esto. Y también creo que incluso cuando vivimos batallas aquí en la tierra, al mismo tiempo hay una batalla en el cielo. He hecho un video sobre esto, acerca de los tres cielos, la realidad de los tres cielos. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Primer cielo, donde estamos nosotros. Segundo cielo, donde se encuentran las potestades de las tinieblas. Tercer cielo, donde está el trono de Dios, el paraíso, como nos dice el apóstol Pablo. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, está bien, Jeremy, pero si no tenemos autoridad en el cielo, sino solo en la tierra, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 6 que debemos luchar contra las potestades en los lugares celestiales? ¿Cómo hacerlo? Y es una verdadera pregunta. Pues bien, al comprender esta realidad, sabemos que no tenemos que dirigirnos directamente a las potestades en los lugares celestiales porque no tenemos autoridad sobre ellas. Está escrito, hay un pasaje que nos va a iluminar en Lucas 17. En ese momento, Jesús envía a los 70 discípulos y los discípulos, los 70, regresan. Está escrito en Lucas capítulo 10, versículos 17 al 19, dice, los 70 discípulos regresaron muy contentos y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y luego va a decir esta frase que mencioné antes. He aquí, os he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada podrá haceros daño. De hecho, cuando Jesús dice que vio a Satanás caer del cielo como un rayo, aquí se está refiriendo a la caída de Satanás, de ángel a ángel caído. ¿De acuerdo? Entonces Jesús va a ver lo que sucedió, él va a recordar ese momento y va a ver que lo que hicieron los 70 discípulos tuvo un impacto considerable en el mundo espiritual, en el mundo celestial. Y es interesante decir, ok, los discípulos hicieron algo increíble y eso ha intervenido en el mundo espiritual, en el segundo cielo. Porque Jesús lo va a decir, vi a Satanás caer del cielo. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Acaso empezaron a orar y a tomar autoridad sobre las potestades en los lugares celestiales? No. Evangelizaron, sanaron a los enfermos y expulsaron demonios. Esa es la instrucción que Dios les había dado al decir, toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Vayan, vayan. Marcos 16. Vayan y hagan discípulos por todo el mundo. Y lo que sucede es que cuando evangelizamos, cuando ganamos almas, cuando sanamos a los enfermos, cuando expulsamos demonios, lo que ocurre es que disminuimos el impacto de la potencia de las tinieblas en una región, en una ciudad, en una familia. Y en ese momento hacemos retroceder a las potestades en los lugares celestiales. Porque hay una jerarquía en el mundo celeste, en el mundo hay principados, hay dominadores, hay espíritus malignos, hay toda una jerarquía que está allí. Y si nosotros, como hijos de Dios, luchamos y hacemos nuestra parte ganando almas, expulsando demonios, sanando a los enfermos, en ese momento el enemigo pierde terreno. ¿Y cómo podemos reclamar un territorio?
Si expulsamos al enemigo fuera de ese territorio, entonces podemos reclamar ese territorio, y eso es lo que Jesús nos va a pedir, que vayamos. Vayan, hagan discípulos. Y así es, creo yo, como podemos luchar contra las potestades en los lugares celestiales. Y eso es lo que hicieron los discípulos, los 70, y eso es lo que Jesús va a decir al afirmar: vi a Satanás caer del cielo. Podríamos compartir todas estas cosas y seguir hablando sobre los espíritus territoriales, sobre todo esto, pero los espíritus territoriales, como cuando Jesús va a decirle a los demonios, al hombre, al endemoniado de Gadara, y le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Él responde: mi nombre es Legión. Y lo único que Legión va a pedir es decir: te suplico que no me hagas salir de este territorio. Porque también era un espíritu, unos espíritus territoriales que estaban ligados a un territorio, y lo único que quería no era que Jesús lo sacara de ese cuerpo, sino decir: no me saques de este territorio. Entonces y podríamos hablar más de esto, pero hay jerarquías en el mundo espiritual, también hay espíritus territoriales. Jesús también lo vemos con el demonio de Gadara. Incluso hay un pasaje que encontramos en las Escrituras, se los voy a citar en 1 Reyes capítulo 20, versículo 23, donde vemos que existe esta comprensión de los asuntos territoriales en el ámbito espiritual, donde está escrito en 1 Reyes capítulo 20, versículo 23, que los siervos del rey de Siria le dicen a su señor: el Dios de los israelitas es un Dios de las montañas, por eso fueron más fuertes que nosotros, pero luchemos contra ellos en la llanura y veremos si no seremos más fuertes que ellos. Entonces, ellos pensaban que Dios era solamente el Dios de una zona geográfica, el Dios de las montañas y no el Dios de las llanuras, cuando en realidad Dios trasciende todas las cosas. Pero incluso en el Antiguo Testamento existía esa comprensión de zona, de territorio y demás. Pero nuestro papel es luchar contra los poderes eternos. El apóstol Pablo va a decir algo que va a ser interesante y lo voy a leer para ustedes. Él va a decir, voy a retomar el pasaje, cuando está en Éfeso, él va a decir, por favor, denme 30 segundos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 31 al 32, él va a decir: cada día estoy en peligro de muerte. Tan cierto como que, hermanos y hermanas, ustedes son mi orgullo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si fue desde una perspectiva puramente humana que luché contra las fieras en Éfeso, ¿qué provecho saco de ello? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Lo interesante de este pasaje es que el apóstol Pablo dice: he luchado contra las fieras en Éfeso. No está hablando de animales, ¿de acuerdo? Él habla de las fieras en Éfeso, está hablando de demonios, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos que luchar contra las potestades de las tinieblas, ¿de acuerdo? Pero de la manera correcta, según el marco divino. Tenemos autoridad sobre las serpientes y los escorpiones, sobre todo lo que se arrastra en esta tierra. Hay batallas que no nos corresponden, hay batallas que le pertenecen a Dios, que le pertenecen al ejército celestial, a los ángeles que están allí. Y nuestro papel es seguir orando, porque la oración de Daniel, recuerden, tenía una gran eficacia. Mientras él oraba, algo sucedía en el segundo y tercer cielo. Daniel comienza a orar. Un ángel mensajero es enviado desde el tercer cielo hacia el primer cielo. De acuerdo, es cuando desciende a la tierra, pero en un momento dado es detenido en el segundo cielo, donde tiene lugar una batalla, y el ángel Miguel interviene. Así que de repente se desarrolla toda una dinámica porque hay un hombre que ora y un hombre que ayuna. Y por eso les animo una vez más, para resumir mi pensamiento, ¿de acuerdo? Es que si quieren no luchar contra carne y sangre, sino contra los principados, sino contra las potestades en los lugares celestiales, comprendan esto. Primero, que la batalla ya es espiritual, y segundo, que no tenemos autoridad en el cielo, sino en la tierra. Pero es al tomar en serio el mandato que Dios nos da de ir, de evangelizar, de sanar a los enfermos y de expulsar demonios, que disminuimos así, y recuperamos terreno al enemigo y declaramos territorios, vidas, familias, personas, familias, barrios, ciudades y comunidades para Jesús. Y por lo tanto, automáticamente eso tiene un impacto sobre esas autoridades en los lugares celestiales. Y es así como Jesús va a decir: vi a Satanás caer del cielo cuando los discípulos, los 70, lo hicieron. Espero que este video les haya aclarado esta realidad de luchar contra las potestades en los lugares celestiales. Una vez más, si quieren profundizar en el combate espiritual y ser profundamente bíblicos en su enfoque, les recomiendo mi libro, Combate Espiritual.
Descubran las 25 verdades más importantes sobre el combate espiritual. Aquí hablo de discernir las estrategias del diablo, destruir las fortalezas espirituales. ¿Qué es una fortaleza? Cómo protegerse contra los ataques demoníacos, crecer en el discernimiento de los espíritus y vivir una vida cristiana victoriosa. Una vez más, el libro está en la descripción del video. Pueden descargar los extractos de este libro. No duden en hacerme preguntas en los comentarios. Me tomo el tiempo de leerlas y responderlas. A veces respondo a algunos mensajes en video, en YouTube Shorts, así que no duden en hacerme preguntas. Les deseo que pasen un excelente día en la presencia de Dios. También les invito a descubrir mi libro, Parábolas Nocturnas, un libro que habla sobre los sueños, cómo interpretar los sueños. Este libro les ayudará a entender cómo funcionan los sueños, el lenguaje de Dios cuando duermen, a comprender y discernir qué sueño viene de Dios, qué sueño no viene de Dios, a entender las intenciones de Dios y a ser como José y Daniel para las personas que los rodean. Y el libro que no tengo aquí conmigo, el libro Desafío Sanidad, que escribí junto a mi amigo David Terry. Son 21 días para tener tus primeras curaciones. Te explicamos las bases y cómo sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Es una formación de 21 días. Te invito a descubrir todo esto en mi sitio web jeremypotin.com o en la descripción del video. Y te digo hasta muy pronto en un próximo video. Sean bendecidos.